No todos estamos experimentando en nuestras vidas la inclusión de la inteligencia artificial y el impacto que tiene sobre nuestra vida cotidiana o también nuestras actividades laborales, ¿no? Lo que sabemos es que cualquier persona que en este momento está trabajando con una computadora, con un ordenador, está eh, más del 90% utilizando alguna forma de inteligencia artificial, ya sea de la forma más sencilla, que es a través de la búsqueda de Google, que como saben incorpora ahora resultados generados por su propia plataforma de inteligencia artificial. El hecho es que en muchos países, especialmente en los países desarrollados, la inteligencia artificial está desplazando muchos trabajos, ¿no? Y el efecto que va a tener la inteligencia artificial en algunos rubros que favorecen a países más pobres, ¿no? Países del tercer mundo, que son los call centers, estos centros de atención de llamada, que como la atención de llamada es extremadamente cara en Estados Unidos, los tercerizan, los envían a otros países, ¿no? Hay algunos call centers importantes en América Latina. La mayoría de ellos están, como saben ustedes, en India, Pakistán y Filipinas, ¿no? La inteligencia artificial va a hacer que la gran mayoría de las preguntas se resuelvan con inteligencia artificial, que en consecuencia solo las preguntas que son las preguntas que tienen los clientes que son muy particulares, que salen, digamos, de las preocupaciones comunes, que tienen algún problema, alguna peculiaridad, tengan que ser atendidas por una persona. Y en consecuencia, como ya no se necesitan múltiples personas para responder, entonces ya se puede tener un especialista local en el caso los centros de atención al cliente en Canadá, en Estados Unidos, ya van a poder estar en Canadá, en Estados Unidos, porque ya no va a ser un número grande de personas, es un número pequeño, ¿no? Y especializado. Y en consecuencia es más fácil encontrar a alguien especializado en el propio país desarrollado que en un país no desarrollado, ¿no? Va a tener efectos inmediatos y ha tenido efectos inmediatos en varios aspectos positivos en el campo en el campo de la medicina, por ejemplo, ¿no? En el campo de la ley, en Estados Unidos, por ejemplo, muchísimas personas han podido defenderse judicialmente de expulsiones de sus casas, por ejemplo, de estafas que antes tenían que simplemente absorberlas porque contratar a un abogado costaba demasiado dinero. Hoy en día, el año 2025, el sistema judicial norteamericano registró un récord de presentación de denuncias o de defensas judiciales de personas que lo estaban haciendo a través de la inteligencia artificial y ya no necesitaban a un abogado. Entonces, esto es muy importante, es importante entender los efectos de esta, de estos cambios, porque el Papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas tiene esta aproximación tremendamente equilibrada frente a la inteligencia artificial, ¿no? Advierte de los riesgos, de los peligros y los menciona. No solamente dice pueden venir riesgos, pueden venir peligros. Menciona varios de esos riesgos, de peligros, como están el hecho de que existan élites que controlan la inteligencia artificial y que no tenga el acceso y la popularización que permita que el mundo entero se beneficie de su uso, hasta el hecho del problema de las posibilidades de armas y en consecuencia de guerras autónomas lanzadas sin aprobación y sin criterio humano, ¿no? O de, por ejemplo, la vigilancia exagerada y el control de nuestra información personal, ¿no? Pero el Papa toma deliberadamente esta posición balanceada porque es una posición profundamente católica. Un ejemplo de esta posición católica es la del famoso teórico de la comunicación canadiense Marshall McLuhan. Muchos de ustedes lo deben haber oído mencionar
porque en la universidad, en las universidades en general se estudiaba dentro dentro de los estudios generales, ¿no? Los estudios iniciales, prácticamente para cualquier carrera, ¿no? Sé que la educación en las universidades ha decaído dramáticamente, pero él fue un teórico de la comunicación muy importante, un devoto católico, que acuñó términos que se volvieron que se volvieron mundialmente utilizados, por ejemplo, el término de aldeas globales. Y esto fue antes de Internet, pero él decía, el hecho de que tengamos la televisión y la radio vía satélite que nos informen de lo que está pasando en otros rincones del mundo en tiempo real. Él murió antes de ver Internet funcionando, pero todo lo que dijo sobre las nuevas tecnologías cuando hablaba de la televisión y de la radio, especialmente de la comunicación, ¿no? Él decía que él tenía una aproximación bastante optimista a las nuevas tecnologías, ¿no? Y este optimismo, por ejemplo, que se puede ver en el documento del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación social, que como saben ustedes, ese documento se llama Intermirifica, ¿no? Intermirifica son las primeras palabras del documento en latín. Intermirifica significa entre las maravillas, ¿no? ¿Y por qué? Porque el documento comienza entre las maravillas del mundo de hoy están los medios de comunicación social, es decir, comienza con una aproximación bien optimista respecto de estos medios. Y el documento Intermirifica pide que se elaboren después documentos más específicos sobre el mundo de la comunicación. De hecho, como consecuencia de la Intermirifica se crea el Consejo en el Vaticano para las Comunicaciones Sociales, que no existía hasta antes del concilio, y en general este optimismo tiene mucho que ver con Marshall McLuhan, porque Marshall McLuhan fue el que propuso un borrador a los obispos para este documento. O sea, es, digamos, como un preautor, digamos así, del documento Intermirifica. Entonces, y quiere tener un sabor, digamos, de la mentalidad de Marshall McLuhan, no tiene más que leer ese documento del Concilio Vaticano II, ¿no? Pero, miren, no, hay muchos católicos que no comparten su optimismo, ¿no? Que son más pesimistas, incluso algunos de los que se autodenominan luditas, ¿no? Un movimiento un movimiento europeo que fue profundamente anti la revolución industrial, y desde entonces que estos iban a acabar con el trabajo humano. Entonces eso es lo que termina finalmente acuñando el nombre para cualquiera que se opone a una revolución tecnológica o a novedades tecnológicas. Yo creo que Marshall McLuhan representa bastante bien esta aproximación. Y dos puntos de Marshall McLuhan se aplican perfectamente ahora que estamos realmente al inicio, a las puertas de una revolución tecnológica a través de la inteligencia artificial, que va a ser más que una revolución tecnológica. Y lo explico de la manera como lo explicó Marshall McLuhan, ¿no? Entonces, el primer criterio importante de Marshall McLuhan es que él decía, la tecnología es una extensión del hombre, es una extensión del ser humano, ¿no? Porque ha sido producida por el hombre, generada por el hombre, producto del ingenio del hombre. Y en consecuencia, carga con ese componente humano, ¿no? Y en consecuencia, carga todas las virtudes, todas las potencialidades del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, pero también con todos sus defectos, sus errores y sus inclinaciones más oscuras, que son consecuencia de que no solamente hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino que también hemos sido profundamente heridos por el misterio del pecado. Entonces, hay estas dos dimensiones en la tecnología. Los hombres deciden qué sentido, qué dirección le dan. Entonces, el segundo elemento que explicaba Marshall McLuhan es que una tecnología revolucionaria, él pensaba, por ejemplo, en los medios de comunicación de la época, televisión y radio fundamentalmente, y especialmente televisión, decía, una tecnología revolucionaria es más que una herramienta,
No hay que confundirla simplemente, esta es una herramienta sofisticada, no especial, particular, etcétera, pero es solamente una herramienta. He escuchado a muchos católicos decir eso y esa es una aproximación equivocada. Marshall McLuhan decía, una tecnología revolucionaria tenemos que entender que crea nuevos paradigmas, es decir, nuevas formas culturales, nuevas maneras de tener la cultura. Y muchas veces cuando esta tecnología recién aparece, como sucede ahora con la inteligencia artificial, nadie puede anticipar qué es, cuál va a ser la revolución cultural que esa tecnología va a producir hasta el momento en que libera su potencial. Y eso es lo que pasó con la revolución de Internet, hermanos, y de la web, ¿no? En general, la revolución de Internet comenzó básicamente, las personas que todavía la recuerdan, ¿no? O sea, que son mayores, recordarán cuando surgen las computadoras, después de que surgen las computadoras, surgen las conexiones a Internet, con Internet aparece el correo electrónico, con Internet aparecen las páginas web, ¿no? Con Internet aparecen los foros virtuales, pero si ustedes se dan cuenta, todas esas primeras cosas que aparecieron con Internet eran categorías o paradigmas, si quieren, ¿no? O sea, formas culturales, formas de actuar antiguas que simplemente estaban utilizando la nueva tecnología. Ejemplo, el correo electrónico. El correo electrónico era simplemente el correo, una tecnología antiquísima, que ahora era electrónico y en consecuencia era más rápido, pero era básicamente lo mismo. Ahora te puedo mandar una carta instantánea y tú me la puedes responder instantáneamente. Pero seguíamos pensando en el paradigma de la carta como forma de comunicación. Cuando decimos la página web, le llamábamos página porque el libro y el pasar las páginas, ir de una página a otra, seguía siendo el paradigma de cómo nos relacionamos y cómo obteníamos información. Íbamos de una página a otra. Y los foros virtuales eran básicamente ese concepto de foros, reunirse a discutir algo, donde se escuchan a las distintas personas, solo que ahora eran electrónicos. Pero pasa el tiempo e Internet, siguiendo las leyes de McLuhan, detona, libera su energía y comienzan a surgir lo que conocemos ahora como son las redes sociales, ¿no? Los teléfonos inteligentes son básicamente existen solamente porque están conectados a Internet, es una vez más, son evoluciones de Internet. Y en consecuencia lo que ahora encontramos es un mundo en que los seres humanos se relacionan de forma completamente distinta y hay grandes ventajas con la inmediatez, el hecho de que nos podamos informar rápidamente, la cantidad de crímenes que se han resuelto, la cantidad de problemas, la cantidad de ayuda económica que ahora puede levantarse mundialmente cuando hay una tragedia mundial porque todo el mundo tiene formas electrónicas de contribuir inmediatamente. No, es el lado positivo, pero el lado negativo es todas las formas de socialización directa, de interacción humana, se han disminuido al mínimo y ahora todo se ha convertido en el uso de redes sociales, ¿no? Entonces, nadie se imaginó cuando comenzó Internet que esto iba a pasar. Y es importante decir esto porque lo que va a traer la inteligencia artificial es una revolución que hoy en día no nos podemos imaginar. Hay algunos visionarios, ¿no? Había un gran visionario que habló de la realidad virtual, es más, acuñó el término realidad virtual, ¿no? Un intelectual del Silicon Valley que se llama Jaron Lanier, ¿no? Y que todo el mundo considera que está loco porque él lo que decía es, mira, nosotros vamos a poder interactuar con realidades que van a ser en realidad simulaciones de la realidad, ¿no? Y hermano, cuando nosotros vemos las imágenes generadas por computadora, cuando vemos en redes sociales que estamos viendo imágenes, videos, etcétera, no sabemos cuáles son verdaderos y cuáles son creados por imagen computacional y más hoy día con inteligencia artificial. Este,
el único que lo pronosticó, ¿no? Pero así de una manera muy genérica. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Que nosotros tenemos que tener esta actitud de optimismo dramático, es decir, de saber que hay muchos riesgos y que no solamente se van a perder eh, trabajos, porque la inteligencia artificial ha demostrado que también se están ganando trabajos. Hay empresas que están siendo creadas 100% con inteligencia artificial y en consecuencia el espíritu emprendedor se está viendo beneficiado. ¿Y qué es lo que están haciendo estas empresas creadas con inteligencia artificial? Creando trabajos, ¿no? Se necesitan muchas menos personas de lo que se necesitaría en otra empresa, pero esas empresas no existirían si no fuera por inteligencia artificial. Entonces sí, existen muchas pérdidas de trabajo y esa transición tiene que ser una transición en la que los estados tienen que intervenir para que no sea, para que no tenga un efecto catastrófico, ¿no? En la economía familiar especialmente. Pero el hecho real es que los cambios que se vienen son cambios que todavía no nos podemos imaginar. Y tenemos que asegurarnos con esta presencia que ha lanzado el Papa, porque la presencia que el Papa León ha pedido a los católicos que tengamos en el proceso, en la reflexión, en el impacto de cómo se desarrolla y cómo se aplica, cómo se implementa la inteligencia artificial, no fue la misma. La Iglesia Católica no tuvo esa visión cuando vino la explosión de Internet, ¿no? Y por otro lado, los grandes desarrolladores eran unos desarrolladores bastante displicentes respecto de la fe y respecto de la religión. Eso ha cambiado mucho. Ahora el poder de la inteligencia artificial intimida a los mismos que los están desarrollando. Y entonces, por primera vez, no tienen esa soberbia de decir nosotros somos los que estamos conduciendo el mundo en la dirección que vaya, porque ellos no saben dónde va a ir y tienen una cierta humildad de recurrir a la Iglesia Católica, ¿no? Cuando Jaron Lanier, que es ateo y que nunca le interesó nada que tuviera que ver con la moral, con la religión, etc., asistió a una conferencia en el Vaticano sobre inteligencia artificial y escuchó lo que decían eticistas, teólogos, filósofos católicos sobre las cosas que había que tener en cuenta. Cuando regresa y lo entrevistan, él dice, mira, yo nunca he sido una persona religiosa, nunca he conocido estos mundos religiosos, pero tengo que admitir que lo que he escuchado de estas personas, o sea, refiriéndose a los católicos, ¿no? A los intelectuales católicos que intervenían, es vastamente, 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 4 veces dijo vastamente, o sea, vastly, 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 más razonable que lo que escucho acá en Silicon Valley de los desarrolladores tecnológicos. Se encontró más sentido común, básicamente. Él utilizó una palabra en inglés, sane, que podríamos traducir a razonable, pero que en realidad significa, o sea, sano mentalmente, o sea, de alguien que no está loco, como opuesto a loco, ¿no? Es decir, que lo que él escucha en Silicon Valley muchas veces son ideas desquiciadas. Entonces, esta perspectiva católica es la que tenemos que acoger y alentar, manteniendo, como digo, no solamente una postura crítica y atenta, pero también optimista. Que tengas un buen día.